que ya vamos a comenzar. Escuela dominical de hoy día domingo. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas en este día. Así que vamos a tener un momento de oración para comenzar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor bendito. Gracias, Señor, por el descanso que nos diste y por este día, Señor. Gracias, Señor, también por protegernos de la lluvia que era muy necesaria para esta tierra, Señor. Y te pedimos, Padre, que ahora tú nos dirijas en esta escuela dominical, en este tiempo de aprender. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes y a los que llegarán. Padre amado, que podamos aprender en este tiempo, alabar y gozarnos de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar con una lectura bíblica. Vamos a leer el Salmo número 3. El Salmo número 3 es un salmo cortito, ahí está, y lo vamos a leer todos juntos, al unísono, todos juntos, como es cortito, así que lo vamos a leer juntos todos. Dice así: Oh Jehová, cuándo se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que me dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Salmo número 3, estamos leyendo los salmos, así que ahora nos tocó el salmo número 3, que es un salmo que está escrito por el rey David y tiene como título en algunas versiones de la Biblia, oración matutina de confianza. Eso es lo que dice este salmo. Muchas veces encontramos los salmos refiriéndose David a los enemigos y diciendo cosas contra los enemigos, cosas que a veces nos puede extrañar un poco, pero la situación del rey David, él era un rey y tenía muchos enemigos y estaba en guerra con los pueblos que querían apoderarse de Israel. De hecho, cuando David comenzó, hizo una hazaña muy grande. Antes de ser rey, cuando era muy pequeño, venció a un gigante que tenían los filisteos como estandarte ahí para luchar y que desafiaba a los soldados del pueblo de Israel y nadie se atrevía, y él lo venció. Y así comenzó él después siendo rey y se mantuvo siempre en guerra con los otros pueblos, otras naciones. Tenía entonces por consecuencia enemigos. Así que por eso a veces no nos debe extrañar que aparece estas cosas diciendo el rey David contra mis enemigos. Entonces los trata muy mal y les desea muy mal, porque son enemigos de guerra que buscaban destruirlo a él. Entonces a veces eso nos puede parecer a nosotros, porque ¿qué dijo Jesús? Amar al prójimo y amar a vuestros enemigos. Entonces uno podría decir, bueno, entonces ¿cómo es la cosa? Pero el contexto es otro en ese caso, porque Dios puso al rey David ahí para que unificara al pueblo de Israel, lo consolidara, y para eso tenía que luchar contra otras naciones que Dios mismo había determinado sacar de ahí. Vamos a cantar una alabanza que nos ponemos de pie. Un palacio tengo yo, dice.
Un palacio tengo yo más lindo que el sol. ¿Dónde? Se me andó desafinando. Ahí. Ya. Vamos a ocupar la otra porque se desafinó esta guitarra. Y cantar desafinado no tiene gracia. Ya. Un palacio tengo yo. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. En el más allá. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor. Repitámosla. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. En el más allá. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Tomen asiento. Esta es una alabanza bastante antigua y es entusiasta esta alabanza porque nos habla del palacio que tendremos. Hay muchas afirmaciones sobre la vida eterna que nos prometió el Señor: palacio, vida eterna, cielo. Esa es la definición. Bien, antes de ir a las clases vamos a tener un pequeño aquí intercambio para poder aprender de la palabra, familiarizarnos con la Escritura, porque eso es lo que nos propone la escuela dominical. Entonces yo les voy ahora va a ser un poco distinto, yo les voy a nombrar frases que están en la Escritura o versículos que son bastante conocidos, entonces usted me va a decir dónde están, en qué lugar de la Biblia. ¿Ya? Tengo una que dice, estoy poniendo las más conocidas, así que levante la mano y dice, no hable, levantar la mano, porque si no va a ganar todas las veces. Ya.
Le va a dar diabetes. Claro, no, pues, el hermano David es juez. Juez. Y a propósito que habló Israel, tampoco participa porque tiene ventaja. Ya. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Tiene que levantar la mano y yo le doy la palabra y dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Está en un salmo, ya, listo. ¿En qué salmo? ¿Quién dijo? Ya, el hermano Wildo ya lo dijo. El Salmo 40. ¿Y qué versículos? 16 y 17. Incluso lo cantamos, ¿es cierto? Así la mayoría de los que estoy diciendo aquí. Ya, Wildo se ganó un dulce. Se autoganó. Mire, este sí que es fácil. Sí que, pero levante la mano y yo le indico. Este dice, aquí está. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermana Paola, Salmo 23 y al principio, al final, ¿qué versículo? 1, ya, Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, también lo cantamos. Un dulce para Paola, se ganó un dulce ahí. Está. Aquí, también lo conocemos, pero ya hace tiempo que también se canta este. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Qué salmo es? Confía en Jehová. Confía en Jehová. ¿Qué salmo? ¿Y qué versículos? Está en la Biblia, es un salmo. El hermano Jorge. Salmo 37, 3 y 4. Era Alberres, ya, pero está bien. Se ganó un dulce. No puede. Por... 37. Ya. 37. Y el último. No levanta mano. No levanta mano. Yo ahí sí. Es que ha ganado muchos dulces. Yo gané mucho dulce, pero no levanto la mano. Ah, es que nadie lo sabía, pero como era nuevo, no lo vamos a castigar. Ya, este último, pero ya el hermano Jorge queda descartado, porque este se lo va a saber el tiro, así que le demos la oportunidad a otro. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. ¿Quién? Hermana, Salmo 89, ¿qué versículos serían? Las misericordias del Señor. 1 y 2. Se ganó un dulce, tiene premio, por supuesto. Esos son, hoy día solo vimos los salmos. Voy a decir el último. Este también no es textual, pero está en el libro de los Salmos, que es una alabanza. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Qué salmo es? Donde el salmista dice esto. Que levante la mano quien lo sepa. No, está fuera de concurso él. Allá. ¿Quién? Salmo 5, versículo 3. Ya, muy bien. A ver, ¿qué dice? Salmo 5. Salmo 5, versículo 3. Ya, ¿y qué dice el versículo? Porque Oh no es... Jehová, en mañana oirás mi voz. Oh Jehová, de mañana. Y ahí está basado el salmo que no es textual. ¿Ya? Ahí estamos entonces ahora, antes de ir a las clases, vamos a tener una alabanza y que está a cargo mi hermano Wildo. Pueblos todos, aquí tiene la guitarra. Batid las manos, pongámonos de pie para cantar esta alabanza.
Esta está. Ahí póngase en la sillita, ahí está Wildo. Pueblos todos. Es que está un poco desafinado, pero... Todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, danzando con los pies, oh pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Vamos a hacerla de nuevo, y yo vi que la hermana Georgina se sabía la alabanza, o sea, las acciones. Por favor, nos ayuda. Entonces la vamos a cantar de nuevo. Vamos a seguir con las acciones a nuestra hermana Georgina, que el Señor la tiene hoy día aquí con nosotros. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, danzando con los pies, oh pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Amén. Tomen asiento y estamos alabando a nuestro Dios. Entonces ahora vamos a ir a las clases, los adultos, los niños van a ir con Camila. Camila, que está solita porque el pastor está con su mamá, están volando por los aires, rumbo a Francia. ¿Qué me dice usted? Háganme eso. Sí, hoy día en la mañana partieron ellos. Buenos días, hermanos. No sabe la alegría que me da de saludarlos en la casa del Señor, desearles que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, sea abriendo nuestra mente, sea abriendo nuestro entendimiento y nos mantenga despiertos. Y nos mantenga despiertos. ¿Qué quiero decir al decir nos mantenga despiertos? Ya. Nos mantenga despiertos, es decir, estar atento a lo que vamos, porque hoy día les tengo una sorpresa. Saquen una hojita y vamos a hacer una prueba. No, esa no es la sorpresa. Vamos a tener un estudio muy participativo y la verdad es que como hijos del Señor, nosotros debemos conocer muchas cosas y hay algunos que tenemos tanto tiempo en la iglesia, pero tenemos tanto tiempo, que ese tiempo hace y parece que se nos olviden ciertas cosas. Así que hoy día vamos a recordar algo que es muy interesante para nosotros. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia. La iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Somos nosotros.
los llamados por el Señor para congregarnos y tener una adoración a Él, adorarle, alabarle. Lo contamos, pueblos todos batir las manos, dice, porque tenemos que adorar a nuestro Señor. Y una de las formas de adorar al Señor va inmerso en Él, es la obediencia. Y nosotros tenemos que aprender la obediencia, hermano. Es difícil, cuesta mucho. Y por eso que hoy en día vamos a recordar cosas que a lo mejor... ¿Cuántos de aquí tuvieron clase de catecúmeno antes de ser miembro? ¿Tuvieron clase de catecúmeno? Bueno, como iglesia presbiteriana, los miembros de la iglesia, antes de ser inscritos como miembros en el libro, tienen que pasar por un curso. No significa que van a reprobar, sino que es un curso en el cual el consistorio, a través del profesor, que puede ser el pastor o un presbítero, va a indicar deberes del miembro, responsabilidades del miembro y lo otro, ¿cuál será? Los beneficios, o sea, las cosas en las cuales nosotros como hijos del Señor, como miembros de la iglesia, tenemos acceso, deberes y privilegios. El Señor nos ha dado la oportunidad de servirle en esta iglesia, y ayer escuchábamos que la unidad de la iglesia no depende de que todos pensemos igual, sino en que todos nosotros como iglesia trabajemos uno en una área, en la área que el Señor nos ha puesto. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para empezar esta clase. Tengamos oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias esta mañana que podemos estar frente a tu palabra para, a través de ella, oh Señor, extraer lo que es tu consejo para nosotros, lo que es tu dirección. Señor, la palabra tuya, oh Señor, es porque tú quieres que nosotros aprendamos y que podamos a través de ella crecer espiritualmente y ser de bendición para los demás. Ayúdanos, oh Señor, en esta escuela dominical de esta mañana, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vimos los tribunales de la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles son los tribunales de la iglesia? ¿Cuántos tribunales tiene nuestra iglesia presbiteriana nacional? Bien, hermano Andrés. 4. ¿Alguien me puede decir los 4? Ya. Tenemos la asamblea nuestra, que es la reunión congregacional que se hace una vez al año. Esa asamblea está dirigida por un consistorio, que sería el tribunal siguiente. El consistorio está compuesto por ¿quiénes? Ya. Los presbíteros forman el consistorio y estos presbíteros son los que la iglesia en reunión congregacional ha elegido. Ustedes mismos han dicho que queremos que estos hermanos nos representen y entregamos a ellos nuestra representatividad y confiamos en el Señor que las decisiones que se están tomando son las correctas para la marcha de la iglesia. Así que eso es el concepto. Hermano Wildo. Claro. Eso es que nuestra forma de gobierno es democrática y representativa. Nosotros no nos imponemos, ni nos designamos. Nosotros como el consistorio está puesto y está, digamos, en la iglesia da a este consistorio una autoridad para gobernarla y dirigirla. El pastor es un presbítero, es un anciano. El pastor dentro del consistorio lleva el nombre de
presbítero o anciano docente. ¿Qué significa eso? Es quien entrega el mensaje a la iglesia. Y los otros miembros del consistorio se llaman presbíteros administrativos. Entre el consistorio, incluyendo, y el pastor es el presidente. El pastor toma el cargo de presidente y en ese consistorio se buscará un presbítero para que sea el secretario del consistorio. Porque toda acta, toda reunión que los consistorios tienen debe quedar estipulada en una acta en la cual, después del consistorio viene un tribunal superior que se llama presbiterio. En nuestra iglesia presbiteriana nacional llegamos hasta el nivel de presbiterio. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a tener sínodo. Para hacer sínodo tendríamos que tener 3 presbiterios constituidos. Cada presbiterio tiene que tener 5 iglesias. Con 5 iglesias. Nosotros debiéramos tener, con 15 iglesias podríamos tener un sínodo. Zona norte, zona central y zona sur. Y de hecho se ha pensado muchas veces que podríamos hacer eso. Pero hasta el momento no se ha podido. Hasta el momento no se ha podido. Entonces, estas actas que nosotros en nuestra reunión congregacional tenemos o diaria que van a ser, digamos, leídas frente a la iglesia, el secretario la va a anotar, después el consistorio tiene reuniones periódicas mensuales y ese libro de acta en reunión de presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? El presbiterio lo componen todas las iglesias presbiterianas nacionales nuestras. Y va el pastor de la iglesia más un representante de la iglesia que es miembro del consistorio. En esta oportunidad, el delegado al presbiterio del consistorio de la iglesia se nombra dentro del consistorio. En reunión de consistorio se nombra, no lo nombra la congregación. En caso de la reunión del presbiterio, el delegado de la iglesia se lo nombra el consistorio. Pero también dentro de esta reunión hay una reunión que se llama la corporación, donde están las propiedades nuestras y toda la parte legal. Y en esa reunión la iglesia va a nombrar su representante. La iglesia. ¿Y quiénes pueden ir? Un miembro de la iglesia mayor de 18 años. Y cualquiera de ustedes puede ser nominado por la iglesia a que nos represente en esa reunión de corporación en el presbiterio. Entonces, en estos momentos nosotros hasta ahí llegamos a este presbiterio, no tenemos sínodo. Y nosotros hoy en día, como iglesia, funcionamos de esta forma. Yo he traído esta mañana algo que me faltaron fotocopias para entregar una a cada uno, pero voy a entregar una por familia. Los principales derechos y privilegios de un miembro y los principales derechos y deberes de un miembro y sus privilegios. Hermano, usted está entregando el ejercicio de este. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Bueno, la pregunta que le quiero... Una para mí. Somos alumnos. Y para que Chile tenga una constitución política, creo que está basada en el 1925, se trató de reformar la constitución política, se han hecho enmiendas. Ahora mi pregunta es, el gobierno de la Iglesia Presbiteriana también tiene un origen. ¿De dónde surge todo esto que el hermano domina con tanta maestría? Porque para nosotros resulta un tantito complicado de entender, sobre todo a los jóvenes que vienen por primera vez, pero entender el gobierno de la Iglesia Presbiteriana es un poquito complicado, pero funciona. Ahora, ¿de dónde viene? Hasta yo entiendo, creo que viene de la Iglesia Presbiteriana en Escocia, que es donde comenzó Juan Knox. Bueno, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo entiendo, después usted da su opinión. Entonces, ¿de dónde viene
entramado política de la Iglesia, cómo se gobierna la Iglesia. Porque es política, no política partidista, es política del Señor, es la Iglesia, a la cual nosotros tenemos sumo respeto. Pero me gustaría saber de dónde viene, de dónde se originó todo este entramado, que puede parecer complicado al principio, pero de dónde viene, de qué iglesia, de Estados Unidos, de Escocia, de Ginebra, de Calvino, de dónde viene esto, para que tengamos un trasfondo histórico más global, porque nuestros amigos nos preguntan, ¿tú vas a la iglesia presbiteriana? ¿Y qué es eso? Bueno, la iglesia presbiteriana, el consistorio, no le vamos a explicar eso, pero podríamos decirle comenzó allá, en Escocia, en Inglaterra, en la Confesión de Westminster, los postulados de institución de Juan Luis Calvino. Nos gustaría que el hermano hiciera como un breve, ahí viene el hermano Wildo, que me gusta mucho como él razona y piensa. ¿De dónde viene el origen del gobierno de la iglesia presbiteriana? ¿De qué país? ¿De qué constitución? ¿De qué otros países presbiterianos? Esa es mi pregunta. Holanda. La verdad es que el estudio sistemático de doctrina que estamos estudiando, hemos llegado a la parte central de y la iglesia. Y la iglesia tiene su origen en Dios, en el Señor. Él es el dueño, amo y director de la iglesia que somos nosotros. Él, a través de su palabra, ha dejado los principios, ha dejado las normas que nosotros como hijos debemos hacer. Ahora, a través del tiempo, ha surgido que nosotros, por nuestra dureza de corazón y por nuestro egocentrismo, pecado, llamémoslo así, y está bien, ¿qué ha sucedido? Hay una diversidad de formas que según, entre comillas, son bíblicas, pero realmente no son así. Y llegó el momento cuando el 31 de octubre del año 1517 empezó Martín Lutero, clavó las 95 tesis ahí en Westminster. ¿Qué pasó ahí? Que la Biblia ya no era la autoridad en ese tiempo. Había muchas cosas que, según Martín Lutero, él como maestro, como profesor, porque él era católico, un monje católico. Entonces, y abogado encima, sí. Entonces, ¿qué pasó? En la Reforma Protestante, que se inició en el año 1517, de ahí nació la iglesia protestante. De ahí nació, claro, tuvo su origen en Escocia, tuvo su origen, empezó a expandirse y Francia, después porque vino Juan Calvino, ¿no es cierto? Él nació en Noyon, en Francia. Ahora, nosotros como presbiterianos, nosotros como iglesia presbiteriana, tenemos nuestra forma de gobierno basada en las Escrituras. Y nuestro credo, que lo tenemos como iglesia presbiteriana, el que leemos todos los días en el culto, salió de un concilio que se hizo y se aprobó y se dijo: esto es lo que la iglesia evangélica en ese tiempo, los creyentes debemos confesar. Y nosotros como iglesia presbiteriana tenemos esa confesión de fe. Ahora, la iglesia presbiteriana nacional nuestra nació en el año 1944. Pero anteriormente la iglesia presbiteriana de Chile viene de mucho antes, del año 1800. Entonces, la iglesia presbiteriana de Chile estaba, digamos, bajo esa denominación, estábamos todos los presbiterianos.
En el 1944, toda la iglesia nace nuestra iglesia en el 2 de julio del año 1944. Y como iglesia presbiteriana, lo que tomamos de ellos fue su forma de gobierno. Porque como presbiterianos vemos a través de la Escritura que es el que más, la forma de gobierno es la que más se asemeja a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos ser. Y por eso que nosotros hoy en día leemos la epístola de Timoteo, de Tito, para cuando hay que buscar presbíteros, para cuando hay que buscar diáconos. Hermano Wildo. Sí, solo pensando, meditando lo que usted está mencionando, y en conversaciones que uno tiene a diario con los demás, dicen, ¿por qué tantas denominaciones? ¿Por qué se separan de una iglesia? Entonces, vamos viendo, ¿cierto? Que viene desde un origen, Europa, pasa a América, llega a Chile, a Valparaíso, siendo presbiteriana, Chile, y luego una subdivisión presbiteriana. Claro. Y ahí estaba pensando, no sé si usted puede un poco explicar que el sustento de nuestra iglesia básicamente tiene que ver con la forma de gobierno, ¿cierto? Y la Biblia, por sobre todo. Como no, sí, claro. Y, pero en aquellas iglesias que se autodenominan de un día para otro y empiezan a generar tantas denominaciones que hoy día derivadas del protestantismo, también como usted lo mencionó. Mire, Dios, cuando nos llamó, nos justificó, según Romanos 5:1, ¿de qué forma? Por la fe. Justificados, pues, por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hace esa obra grande en el corazón, la labor que hace el Espíritu Santo de Dios lo sella, me sella a mí como un hijo de Dios. Y debemos ir a las palabras del Señor Jesús. Cuando Él estuvo aquí, y en Juan capítulo 16, cuando dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que van a venir. Dios usa al Espíritu Santo para que nosotros podamos entender las verdades de la Biblia. Hay un versículo en 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural. Y si la Biblia dice el hombre natural, ¿de a quién se refiere? Cuando un no creyente. Un no creyente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, y para él son locuras, dice el versículo. En cambio, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? ¿Ah? El Hijo de Dios, nosotros. Y hermanos, ustedes no somos arrogantes en decirnos, yo soy un hijo de Dios. Nosotros estamos declarando al mundo que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y a través de su palabra, de la Biblia, a mí me hace entender las verdades. Hermano Wildo. Sí, el énfasis que yo trataba de dar tiene que ver no con el llamado del Señor a nosotros, porque nosotros nos da entendimiento y nos da fe, sino a aquellos que, y por eso que quería reforzar que nuestra iglesia, al ser democrático, representativo, y tener toda una forma de gobierno distinta, hace una diferencia de las que son autodenominadas sin ningún control, sin ningún registro. Exacto. A eso yo le Ya. estaba dando más énfasis. Para allá voy, mi hermano por las Wilton. cantidades de iglesias. Claro, para allá voy. Para allá estoy
digamos, llegando al punto en que eso va a caer solito. ¿De qué forma? Dios en sus hijos, por medio del Espíritu Santo, nos va a hacer que entendamos, como dice, entender la Escritura, en otras palabras dice, juzgar las cosas espirituales. Y es ahí la situación, hermanos. Porque el juicio que se toma de las Escrituras no es según lo que yo creo o lo que yo piense, según lo que Dios ha dicho por medio de aquellos a quien Él inspiró, para que nos dejara su voluntad revelada para guiarnos. Hermanos, nosotros, la Biblia, ¿qué dice que es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Hermano Jorge, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es? Ahí lo escuché, díganlo. Es nuestra regla de fe y de conducta. Por algo el Señor nos ha dejado. Hermano, el hermano Jorge delante dijo algo. El país tiene una constitución, ¿no es cierto? Y como tal, el país de Chile se rige bajo la constitución que tenemos actualmente. Y las leyes y los tres parlamentos, las tres, trabajan en torno a eso que tienen. Nosotros como hijos de Dios, como habitantes del cielo, un pueblo distinto al que vivimos, Dios ha dado su norma, su ley. Y Él lo hizo en el desierto cuando se las dio a Moisés en las tablas de la ley. Dios es un Dios de orden. Y hermanos, hoy en día nuestra iglesia salió en 1944 y se llamó Iglesia Presbiteriana Nacional. Y les voy a decir otra cosa, que en el año 1960 nuestra Iglesia Presbiteriana Nacional tuvo un quiebre y se volvió a dividir. Y salió la Iglesia Presbiteriana también, pero se llama Fundamentalista, en el año 1960, que también están. Entonces, si tienen un sistema democrático y representativo como el nuestro, ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué hay diferencia? Son diferencias administrativas. No es la aplicación del bautismo, no es la aplicación de la Santa Cena, no es la aplicación de disciplina. La marca de la iglesia están, solamente que la dirección, la forma de administrar la iglesia es diferente. La iglesia fundamentalista, voy a decir esto, espero que no sea conflictivo, pero ellos usan la Biblia Reina Valera con nosotros, pero no la 1960. Nosotros usamos la 1960, ellos usan 1909. Ahora, diferencias, los mismos himnarios, por ejemplo, el himnario que está ahí atrás es que nosotros, el pastor Benur le hizo varios cambios incluso a la lectura que había, porque hay cosas, el pastor Benur venía de la iglesia fundamentalista. Entonces, nosotros como Iglesia Presbiteriana Nacional, hermanos, tenemos que estar claros de que tenemos la línea directa a través de la Escritura. La palabra de Dios nos dice que para tener un consistorio debemos elegir hermanos llenos del Espíritu Santo, siervos del Señor y que tengan los requisitos que leímos el domingo pasado. ¿No es cierto? Ahora, yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios y usted ahora tiene que juzgar en su corazón a través de su entendimiento de lo que uno entiende, ¿qué debo hacer? ¿Dónde me congrego? Hermano, no es que hay donde de más o de menos, no. La palabra de Dios dice que el Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio es anunciar el reino de Dios. El reino de Dios con el Señor Jesús llegó a la tierra. Somos hijos del reino de Dios. Pero mientras estamos aquí, hay un versículo en 1 Timoteo, capítulo 6,
o versículo, capítulo 4, que dice que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, y a través de la palabra debemos aprender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y ahí nos dice presbiteriana, nos dice Asamblea de Dios, nos dice alianza, no, porque Dios no tiene denominación. Dios tiene hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que han creído que Jesús es quien pagó su pecado. Él nos ha llamado. Ya, miren, vamos a dejarlo para el próximo domingo la lectura. Voy a traer más fotocopias. Nosotros, hermanos, pero es bueno esto, de que entendamos, la iglesia a través del tiempo, hay muchas, y muchas veces no es porque prediquen otro libro que no sea la Biblia. Yo voy a la iglesia Asamblea de Dios, tienen esta Biblia. Voy a la iglesia pentecostal, vengo a esto. Pero ¿saben qué? Hay énfasis que no son muchas veces los correctos. Entonces, hay tendencias. ¿Ah? No, sí, pero básicamente, como tenemos la Reina Valera, por ejemplo, la iglesia pentecostal tiene un corte arminiano. Ahora, ese es un tema que significa que uno tiene que hacer algo para la salvación que la salvación se pierde. La Biblia dice que cuando Jesús pagó por usted y yo soy un hijo de Dios, nunca dejo de ser hijo de Dios. La salvación no se pierde, lo dice la Escritura, pero la iglesia pentecostal enseña que sí. Entonces, ahora, es básicamente de doctrina. Por eso hay diferencias. Como por ejemplo, los bautismos por aspersión o por inversión. Ya, ahora, el bautismo, bueno, si vamos a tocar el bautismo, pero hay bautismo, en la Biblia no dice inmersión o aspersión. La Biblia lo que dice en Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y dice bautizándolos, pero ¿cuál es la parte central del bautismo? Que el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nosotros como hijos de Dios debemos recibir, y ese bautismo no me salva. No es requisito para salvarse. El bautismo es un acto que yo estoy haciendo demostrando al mundo que soy un hijo de Dios. En obediencia a Dios yo me bautizo. Es algo que es testimonio público de fe en Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso dice en el libro de Romanos. Entonces, como hijo del Señor, va a quedar la pauta lista para el próximo domingo. ¿Qué es mi deber como hijo de Dios en la iglesia? ¿Y qué es mi privilegio que yo tengo en la iglesia? Lo tienen ustedes. Voy a traer más si alguien no lo tiene, porque para que todos los tengamos. De todos modos, eso está en el libro de formas de gobierno de nuestra iglesia. Aparecen, si alguien lo tiene en su casa. Pero, hermanos, lo que dije al comienzo es verdad. ¿En qué sentido? Que nosotros dejamos como cerrado a eso, olvidado, y quiero que se haga lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Y muchas veces está fuera de orden. No es malo lo que se quiera hacer. Ustedes pueden tener sugerencias, qué hacer en la iglesia, cómo trabajar aquí, acá, pero hay un medio, una forma, cómo hacerlo, a quién me dirijo, cómo lo hago. Hay un orden. Y ese es el orden que Dios tiene establecido. Y en muchas iglesias no se respeta ese orden. Sobre todo la iglesia episcopal. ¿Qué significa una iglesia episcopal, hermano Israel? Que manda uno, el pastor manda. El pastor es el que decide. Y como alguien dijo por ahí, como son iglesias grandes y entra harta plata, el pastor tiene mucho dinero. Pero no.
La palabra de Dios, hermanos, es lo que Dios nos ha dado para que haya armonía entre nosotros, haya una unidad. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, nos dice qué es esta unidad, en qué consiste, qué es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos. Efesios 4, versículo 1 al 6, y especialmente el versículo 2, donde da las características que tenemos que ser mansedumbre, tenemos que tener paz, tenemos que ser todo lo que un hijo de Dios debe. Y eso es un resultado, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Él puso? El Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo se traduce en hechos míos, en actitudes, en acciones que glorifican el nombre de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como clase, como escuela dominical, tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que recordar y hacerlo. Pensar que Dios, en su gracia, en su misericordia, me eligió. Qué cosa más hermosa de parte de Dios. Que hay una canción que no sé si conocen aquí, pero ¿por qué me elegiste a mí? Hay una canción, ¿por qué me elegiste a mí? El Señor dice en el mismo libro de Romanos que de quien quiere tener misericordia la tiene, y al que quiere elegir, elige. Él es el soberano, y dentro de su amor por nosotros nos escogió. No sé qué es lo que vio en nosotros. Lo único que vio, que Él dijo, quiero que tú me sirvas. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los puso en huerto de Edén. Pero no los puso en el huerto de Edén para culparlos de nada. Él los puso para tener comunión, para tener ese contacto. Pero lamentablemente se falló, y hoy en día eso que se quebró a través de Cristo se restaura. Por eso que nosotros somos diferentes. No tenemos en nuestra mente duda de que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar en juzgar. Y el próximo domingo, hermanos, vamos a ver esto, para que nosotros le digamos a Dios, nosotros le digamos al Señor, Señor, ¿qué es en qué cosa yo puedo servirte? Porque, hermanos, todos tenemos un don. Dios a todos los hijos de Dios le ha dado un don, a todos. Nadie está sin don. ¿Por qué? Porque los dones son para el crecimiento de la iglesia. Son espirituales los dones, no son materiales, son espirituales. El don de servir, el don de enseñar, el don de predicar, el don de administrar, el don de... Y están escritos en la palabra de Dios, a los cuales nosotros debemos atender. Así que, hermanos, el próximo domingo no nos vamos a ir a ningún otro lado, sino que vamos a ver esta hojita, en la cual nosotros vamos a quedar claros para que cuando llegue diciembre, poder nosotros decir, esto puedo, esto no, y dar gracias al Señor, hermanos. ¿Y sabe por qué? Le voy a hacer una petición. En estos momentos estamos sin pastor, porque el pastor está volando hacia Francia. Y la iglesia en estos momentos está bajo los presbíteros, el hermano Antonio y yo. Así que, hermanos, en su tiempo libre, oren por nosotros, para que lo que hagamos en la iglesia, no lo vamos a hacer como nosotros queremos, va a ser en consulta con ustedes, a la iglesia, lo que haya que hacer. Pero nosotros necesitamos de las oraciones, también, bueno, el pastor también. Pero aquí, digamos, que el Señor sea bendecido. Hermano, tengamos su oración para terminar. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos das. Es el tremendo problema que tenemos de tiempo, siempre se hace corto, pero gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos
aclarar dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos más ánimo y ganas de poder servirte. Gracias por lo que tú nos has dado, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermano Antonio. De veras. Aló, ya. Hermanos, vamos a hacer una corrección a lo que dijo el hermano David. No es que estemos sin pastor. El pastor está de vacaciones y tiene derecho a tomarse sus vacaciones. Tenemos pastor, porque el Señor nos ha provisto de un pastor. Bien, nos vamos a poner de pie para cantar una alabanza. ¿Quiénes somos? El pueblo. Denle volumen a la guitarra, porque vamos a cantar: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria. Vamos a tener el informe de la escuela dominical de la secretaria, nuestra hermana Margarita. Buenos días, hermano. El informe es el siguiente. Maestros 2, alumnos 28, el total son 30, con Biblia 14,
Acuérdese que hay que traer la Biblia. La ofrenda es un total de 23.120 pesos. Amén. Ahora no tenemos visita, tenemos a nuestro hermano ahí, José, Manuel, perdón, con su hija. Y ella vino por segunda vez, entonces ya es de la casa. Nosotros lo acogemos así con mucho cariño. Así que bienvenidos nuevamente, ¿ya? Y no hay nadie que haya venido por primera vez en esta ocasión. También damos la bienvenida a nuestra hermana Georgina, que ha estado con problemas de salud, y gracias porque el Señor la está restaurando y la está cuidando. También a nuestro hermano Israel y nuestra hermana Carmen, que también pasaron por un periodo de salud complicado con esto de los virus. Influenza tipo A, catalogada así, en A, no B ni C, sino que A, de primera categoría. No, son peligrosas las influencias, así que hay que cuidarse, no solo porque uno se queda en la casa a veces para no contaminar a los demás también, ¿ya? Sobre todo en los trabajos, están usando eso, que si alguien tiene problemas, váyase a su casa porque va a seguir contaminando. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces hoy día la escuela dominical, que tuvo la enseñanza de los niños, tienen algo que expresar los niños, vamos a darle el pase porque es necesario motivar a nuestros niños, sobre todo a las nietas de nuestro pastor, que están sin abuelo por un tiempito cortito. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Bueno, claro, están mis papás. Hoy día hasta ahora están en el avión, están viajando, están en el cielo. Pero están volando en el avión. Así que eso, para que estemos orando por ellos también, para que sea una experiencia buena. Estaban contentos de poder ir a ver a mi hermano, que él es quien vive en Francia, y por fin se van a poder reunir. Así que están felices por eso. Y bueno, las clases de hoy día hemos como continuado con la línea de Génesis. Hemos visto la creación, la desobediencia del hombre, y ahora vamos a ver el primer crimen de la humanidad, que es la historia de Caín y Abel. Así que le voy a dar haciendo preguntas a los niños y para que vayamos repasando lo que vimos hoy día. Así que les voy a entregar el micrófono. Primero a la Magnita. Magda, cuéntanos, ¿qué es lo que vimos hoy día? Lo primero que vimos hoy día. Ya, hoy día vimos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel eran dos hermanos y sus papás eran Adán y Eva. Abel era un pastor de ovejas y Caín se dedicaba a la agricultura. Bueno, ellos iban a hacer una ofrenda a Dios, iban a ofrendar de las cosas de lo que ellos producían. Y cuéntanos cuál fue la ofrenda que dio cada uno. ¿Qué dio Abel? Una oveja. ¿Y a Caín qué dio? Frutos. Frutos de la tierra, ¿cierto? ¿Y cuál ofrenda le gustó más a Dios? Claro, los dos ofrendaron. Caín ofrendó de los frutos de la tierra que él producía y Abel ofrendó una oveja en particular. La oveja más gordita. Claro. Abel ofrendó la oveja más gordita, la más bonita. Entonces Dios vio las ofrendas de ambos y hay una que le gustó más que la otra, ¿cierto? Entonces le vamos a preguntar al Jairo, ¿cuál y por qué? Por favor. La de Abel, porque la hizo con más cariño, o sea, la preparó. Claro, muy bien. Claro, Dios vio la ofrenda de ambos y vio que la ofrenda de
Caín, me confundo. La de Caín, claro, era como ya, ok, Caín entregó, ok, tengo que entregarle una ofrenda a Dios, pescó algunos frutos, y se lo entregó a Dios, como por cumplir. Pero Dios vio que Abel, entre todas las ovejas que él tenía, buscó la mejor, la más gordita, la más bonita, la más impecable, y la ofrendó con amor a Dios, con dedicación. Entonces, esa fue la diferencia que pudo notar Dios en ambos. ¿Y qué pasó después? Adasa, ¿qué sintió Caín cuando Dios vio que le gustó más la ofrenda de su hermano? Caín se enojó y dijo que vayan a un campo y ahí lo mató. Claro, cuando Caín se dio cuenta de esto, de que a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano, él empezó a sentir envidia, empezó a sentir celos, empezó a sentir rabia, se cegó. Y Dios le preguntó, le dijo, ¿por qué te pones así? Y en el fondo Dios le dice, bueno, si tú obras de lo bueno, vas a recibir felicitaciones. De una u otra forma le dice eso en la Biblia. Y si no obras de buena forma, va a ser lo contrario. Y que el espíritu o el pecado que se estaba tornando en él iba a apoderarse de él. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, claro, el desenlace de la historia fatal es que Caín le dio muerte a su hermano Abel por la envidia que sintió. Y entonces aquí lo que nosotros alcanzamos a reflexionar un poquito es que esta historia muestra como de forma gráfica la primera... el fruto de la carne, el fruto de la carne, la envidia, la rabia, los celos, el deseo de matar a alguien, porque el pecado invadió su corazón hasta el punto de querer matar a su hermano. Y esa es la consecuencia de lo que vimos un poquito antes, de la desobediencia del hombre. Cuando se corta el vínculo con Dios es cuando empieza la carne a actuar, el pecado se apodera de todos. Bueno, así que más adelante vamos a seguir avanzando con el relato bíblico. Amén. Gracias, niños, por este tiempo que dedicaron a conocer la palabra. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen? Del corazón del hombre, que tiene envidias, celos, contiendas. De ahí, entonces ahí empieza la historia. A veces se pregunta... ¿por qué ocurrió esto? Claro, el pecado está ahí y está en nosotros también, gracias al Señor que Él nos ha guiado. Bien, hermano, estamos llegando al término de la escuela dominical. No tenemos ningún aviso. ¿No? Bien. ¿Tiene un aviso, hermano? Un pequeño aviso nomás, que la escuela dominical tiene preparados unos detalles para todos los padres hoy en día que se celebra el Día del Padre, este día domingo. Cuando tomemos desayuno, cuando todos pasemos adentro, voy a invitar a todos los hijos que puedan venir a recoger este detalle y entregárselo a sus padres. Eso. Tenemos 15 minutos. Tenemos 15 minutos para los padres, porque estamos justo en la hora. Hermano Mauricio. Sí, saben que yo quería darle un aviso. Gracias a Dios, no sé si vieron las proyecciones hoy día, lo que se está proyectando. Lo está haciendo nuestra hija del hermano Roy, no me acuerdo el nombre de la esposa. Lo está haciendo la hija que se llama Basti. Basti. Vamos a preguntar en la próxima clase, prepárense, quién era Basti, para que nos digan, porque ella tiene el nombre, ese es un nombre que está en la Biblia, y quién era, así que investiguen. Ya, hermanos, pongámonos de pie para hablar. Hermana Georgina. Oración y en lectura de la Biblia. Amén. Hay que tener siempre, pongamos de pie para orar y después
Señor, damos gracias por este tiempo de escuela dominical, por tus enseñanzas, Señor. Hemos tenido, Señor, hoy día a través de los niños una enseñanza, Señor, que nos queda en la escuela dominical. La clase de ellos, como indica nuestra hermana Georgina, Señor, es la envidia, el celo, todo lo que surge en los corazones del hombre sin Dios. Y por eso, Señor, la recomendación y la enseñanza, como resalta nuestra hermana Georgina, es congregarnos, orar, no apartarnos de la palabra de Dios para que no seamos presas del pecado que está en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de aprender. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.